Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, Caleb, muy amable. Vamos aquí a hacer un estudio acerca de un tema bien interesante que el Señor ha dejado en la palabra y es el tema central de la Biblia, pero vamos a aprender en esta mañana algo bien interesante que nos pueda ayudar en nuestra vida cotidiana. Cuando Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea, ahí como vimos en la pantalla a mis espaldas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, allá donde fue tentado Jesús, dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay como unos 500 judíos escuchando a Juan y Juan los estaba bautizando. Pero antes que Juan viera a Jesús, sus discípulos, los discípulos de Juan le dijeron: ¿eres tú el profeta que esperamos? Juan les había contestado anteriormente: no, yo no soy el que viene después de mí. Yo no soy digno ni de desatar las sandalias de sus zapatos, de sus pies. Y al día siguiente, dice la palabra, que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué representaba el Cordero de Dios en la profecía de Isaías, que habló 700 años antes de él? Dice en Isaías 53:2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué lo que profetizó Isaías? Estaba profetizando 700 años que Jesús venía a morir por los pecados de todos los hombres y que fue desechado y despreciado, que fue un hombre que sufrió muchos dolores, que fue inclusive experimentado en el quebranto, y que muchos de los que seguían con él escondieron su rostro y fue menospreciado. Y dice: no le estimamos, colocándose como él. Que ellos vieron eso porque Isaías tuvo la bendición de ver eso 700 años después. Y dice que él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. O sea, la palabra moler, usted puede darse cuenta de lo que es moler algo. Fue como algo de triturarlo por nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que él fue sometido al sufrimiento, al quebrantamiento, al dolor. Él nunca había experimentado dolor, pero experimentó el dolor y el sufrimiento por todos nosotros para poder salvarnos.
y para poder curarnos del pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que su quebrantamiento, su azotamiento, su sufrimiento, los latigazos, el de ser despreciado y desechado, el sufrir, el experimento en quebranto y el menosprecio fue por salvarnos y curarnos a nosotros del pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías sigue hablando y viendo lo que nosotros vemos a través del Nuevo Testamento. Que él estaba angustiado, que él estaba afligido, que no abrió su boca, que fue como un cordero llevado al matadero, como una oveja delante de los que trasquilan, y enmudeció y no abrió su boca. Cuando nosotros vemos esta pintura, porque es una pintura la que vemos en la boca de Isaías, y nos lo coloca como un cordero, como una oveja. Y todo aquel que ha leído de este tipo de trabajadores o de los que llevan las ovejas a trasquilarlas, las ovejas se quedan quietas. Las ovejas están listas para que les quiten su más preciado tesoro. Y el más preciado tesoro de una oveja es su lana. Y quedan trasquiladas, hermano, como desnudas se ven ellas. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque dejó mucha generación. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue muerto a los 3 días. Por la rebelión del pueblo fue herido. Aquí está, Isaías está hablando en una parte futura de lo que pasó con Jesús, que nosotros ya sabemos qué pasó, pero también está hablando de lo que iba a acontecer después con su generación. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Podrá morir cualquier persona por otra, puede ser, pero que un justo muera por culpa de otro es como difícil. Que un justo muera por culpa de otro no es fácil. Con todo eso Jehová lo quebrantó, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta bonita profecía de Isaías, vamos a ver si la podemos desglosar mejor. Sin duda está hablando de Jesús. Está hablando de su sacrificio. Está hablando que Él fue el Cordero de Dios. En primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el apóstol San Pedro está diciendo que Jesús vino a morir como un cordero y que nosotros fuimos rescatados de vuestros pecados o de vuestra vida mala o de vuestra vana manera de vivir y fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. En primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro y qué está diciendo Pablo? Que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y nosotros hemos sido comprados por precio, por un precio incalculable que usted ni yo podríamos pagar ni podremos pagar. Sigamos viendo. En Mateo capítulo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, como el Cordero de Dios, vino a dar su vida por todos los hombres, pero vino a servir. Fue a servirnos, no a ser servido. Él vino a entregar su vida en servicio por nuestras culpas, por nuestros pecados. En Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Jesús vino al mundo a dar su vida y a derramar su sangre por nuestros pecados. Pero por muchos, porque muchos son los que van a aceptar, otros no van a aceptar. Cuando nosotros vemos estas imágenes, nos da dolor, porque son imágenes que reflejan alguna cosa de lo que le sucedió a Jesús. En Marcos 15, 15 al 20 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Todo esto ocurrió cuando estaban crucificando a Jesús. Esto es lo que uno alcanza a captar por lo que ve en la Biblia y por lo que ve en alguna película que hicieron de él. Y realmente las imágenes son asombrosas.
Aunque esto no fue el todo de lo que pasó, fue mucho más. Pero podemos darnos cuenta lo que hizo Jesús o el padecimiento, el sufrimiento que vino a hacer por nosotros. El sacrificio de Cristo en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que pide Dios de usted y de mí? Que ya no le sirvamos al pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado nos separaba de Dios o nos separa, y para eso vino Jesús al mundo, para dar su vida por nosotros, para que nosotros muriéramos al pecado y pudiera establecerse esa comunicación con Dios nuevamente a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Crucificarse con Cristo, morir con Cristo al pecado para ser unido en su muerte. Como vimos en 1 de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Y en Romanos 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Hermano, lo que la palabra nos quiere decir es que dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El sacrificio de Cristo es un poder grande, que vino y es capaz ese sacrificio de limpiarnos del pecado. Porque en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea que, mis hermanos, es tan poderoso el sacrificio de Cristo que si yo le pongo toda la fe y me crucifico con Él, el Señor me perdona mis pecados. Entonces, mis pecados son transmitidos a Jesús. En su muerte, cuando yo transmito el pecado a Jesús, Jesús es como si estuviera recibiendo ese pecado en la cruz, muriendo por mí, y soy limpio del pecado. Eso es impresionante. ¿Cómo puede ser posible? 1 Corintios 15:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es increíble que yo, con la fe que tengo, puedo estar presente en mi mente. Debo morir al pecado y transmitírselo a Jesús, porque Él no tuvo pecado y Él me hace justo. Él me hace justo. Es impresionante, porque dice que Él llevó, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Señor llevó nuestros pecados en el madero. En otras palabras, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿cómo es posible esto? De que Jesús murió por mis pecados y ya murió, y entonces ahora yo, ¿qué debo hacer? Es increíble, yo tengo que confesarle mis pecados a Jesús, Jesús los toma y yo soy limpio y justificado. Impresionante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Cuando a uno le quitan una carga de encima, uno queda liviano. Cuando una persona está llena de pecados, es una carga. No puede con ella. Pero si viene a Jesús y transmite sus pecados a Jesús, el Señor toma sus pecados y lo limpia. Increíble. Pero ¿cómo funciona esto?
por la fe. Por la fe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pasa, hermano? Amigo, que usted por la fe en Jesús, mirando el sacrificio, mirando lo que Él hizo por usted en la cruz, por la fe, usted va a ser perdonado gratuitamente por la gracia. Ahí dice la palabra. Oh, increíble. Es impresionante cómo un hombre pecador puede beneficiarse del sacrificio del santo, del puro, del inocente Jesús. Es de esta manera. Miremos cómo. En 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que yo y Cristo somos unidos en su muerte. En su muerte. Nosotros somos unidos en su muerte. ¿Cómo es esto? Sigamos viendo. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que una persona que está en pecado y en sus pecados debe de creer en el sacrificio de Jesús y ser muerto en semejanza de su muerte. Debe, en otras palabras, crucificarse con Cristo. Como ya les dije en las gráficas anteriores, usted tiene que transmitirle los pecados a Jesús. Usted tiene que confesar su fe en Jesús y en su sacrificio. Porque la muerte de Cristo beneficia a la persona que cree. El sacrificio de Jesús ya está ahí. Pero ¿qué tiene que hacer la otra persona? Creer en su sacrificio y venir a Él. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que si usted es una persona que está llena de pecados y necesita la reconciliación y necesita el perdón de los pecados, debe venir a Cristo, creer en su sacrificio, no en Jesús, en su sacrificio, no en Cristo, en su sacrificio. La persona debe creer en su sacrificio, transmitirle por fe los pecados a Jesús y usted ser limpio. Mire cómo está funcionando esto. Colosenses 3:2-3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el oferente viene a Cristo a reconocer el sacrificio de Él, a reconocer su muerte por mis pecados y reconocer que yo también soy un pecador, que he ofendido a Dios de palabra, de pensamiento y de obra, vengo con esa fe a los pies de Jesucristo, al sacrificio que Él hizo, le confieso mis pecados y el Señor me justifica. Miremos cómo. Qué impresionante es esto, ¿eh? La muerte de Cristo beneficia al creyente de una manera sencilla. En Romanos capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren lo importante. Aquí está Jesús. ¿En dónde verdaderamente me justifica Jesús a mí?
en el bautismo. Después de usted creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de Cristo, creer que es un pecador, arrepentido de sus pecados, usted por fe le ora al Señor Jesús y transmite todos los pecados a Jesús, le confiesa todos los pecados a Jesús, desde cuando usted tiene uso de razón, desde cuando usted tiene entendimiento, usted tiene que confesarle a Jesús todos sus pecados, todos. Desde cuando tiene uso de razón, desde cuando empujó a María a la piscina, intencionalmente y ella no pudo nadar y casi se ahoga. O cuando usted le movió la escalera al otro, o cuando usted dijo una mentira que arruinó la vida del otro. Desde el momento en que usted tiene, mi amigo, ese uso de razón, usted tiene que pedirle perdón a Dios desde cuando se acuerda de sus pecados y todos los que ha hecho. Después de arrepentirse de eso y de confesarle al Señor todos sus pecados, ahora usted tiene que hacer una cosa: enterrar sus pecados en la muerte de Cristo. Es decir, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Usted tiene que sepultar todos sus pecados desde cuando tiene uso de razón. Desde cuando usted tiene uso de razón, tiene que haberle confesado a Jesús toda su maldad, todo lo malo que hizo, y no omitirle nada. Es un error cuando usted le dice a la persona, bueno, no, bautícese para el perdón de sus pecados. Yo, por ejemplo, cuando le bautizo a una persona, le digo, empiece a arrepentirse desde ya y el domingo la bautizo. O cuando quiere que lo bautice, desde este momento empiece a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. No le omita ninguno. Ay, Señor, te pido perdón por todos los pecados que usted ya sabe que he pecado. No, Señor, eso no es así. Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mi hermano y mi amigo, cuando usted se sepulta con Cristo, su cuerpo pecaminoso es enterrado y sale un cuerpo nuevo, un cuerpo limpio, una mente limpia, una mente santa, porque usted sabe para qué lo hizo. El problema va a ser cuando a usted lo bautizaron y no sabía para qué. Ay, no sabía usted para qué, pero lo bautizaron. Yo conozco a muchos cristianos que los metieron al agua y siguen siendo iguales. Algo pasó. Debemos ser unidos con Cristo en su muerte. Es lo que dice el texto sagrado. Unidos con Cristo en su muerte. Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Ojo lo que dice, andemos en vida nueva. No tenemos que andar en la misma vida pecaminosa en la que habíamos andado antes de conocer a Cristo. El hombre que sigue pecando después de que se bautizó no entendió para qué lo hizo. Porque cuando nos bautizamos andamos en vida nueva. Pues vida nueva quiere decir que hubo una vida vieja. Pero es imposible que usted, después de recibir al Señor, siga andando en la misma vida vieja. O sea, que no ha empezado a andar en vida nueva. Y eso es un peligro. Porque pueden pedirte cuentas o pueden llamarte a cuentas y ¿qué? Vida vieja crucificada y vida nueva empezada.
Debe estar seguro la persona de todo lo que tiene que hacer. Porque es lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que significa la palabra del Señor. Porque cuando usted se bautiza, y lo leímos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, leímos todo, que había justicia en Jesús, que había misericordia en Jesús, que había fe en Jesús, que había justificación en Jesús, que había gracia en Jesús. Y esto fue lo que pasó. Esto es lo que pasa cuando usted se bautiza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo, unidos con Cristo en su muerte, igual al bautismo, a la sepultura de nuestros pecados. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos considerarnos muertos al pecado. Aparte de su mente, que cuando usted lo hizo fue con este propósito. Y si no lo hizo usted con ese propósito, ay, algo serio. Cuando usted se sumerge en las aguas del bautismo, después de haber aceptado el sacrificio de Cristo, hay una reconciliación, hay una justificación, y delante de Dios usted no es culpable. Por eso es justo. Y ahora si usted entiende muy bien, ahora sí podemos entender muy bien Marcos 16:16. El que creyere ¿en qué? En el sacrificio de Jesús, en su sacrificio, el que creyere y fuere bautizado, más será salvo. O sea que hay reconciliación, hay justificación, es justo, no es culpable, es salvo. Dice la palabra de Dios. ¿Usted realmente se ha bautizado en Cristo y en su sacrificio? Recuerde, mi hermano del alma y mi amigo, que al bautizarse usted y al aceptar el sacrificio de Jesucristo, usted tiene un compromiso serio: vivir en santificación y en pureza. Y hacer esto. También tiene que hacer esto. Cada primer día de la semana, usted necesita hacer una conmemoración especial. En Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todo cristiano, fiel y verdadero, todos los domingos debe recordar, en otras palabras, empezar una semana, comenzando una semana, habiendo conmemorado aquel sacrificio de Jesús, el cual a usted le recordará que lo salvó de la condenación eterna, y que usted necesita estar en esta conmemoración especial para empezar una nueva semana en Jesucristo. Los elementos son apropiados. Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura,
vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Usted no tiene ninguna excusa, excepto que no se pueda parar de una cama, que esté en un hospital, enfermo, atribulado y que no pueda moverse para ir al encuentro del primer día de la semana a conmemorar lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es un pacto, es un compromiso que todo cristiano tiene con el Señor. Hoy muchos cristianos necesitamos entender esta verdad. Usted va el primer día de la semana a comenzar una nueva semana en el Señor Jesucristo. Y por ningún momento y por ningún motivo, excepto porque no se pueda parar de su cama, usted debe asistir, porque esto usted no lo puede hacer en su casa solo. Esto es una reunión congregacional, donde el pueblo de Dios se reúne congregacionalmente. Allá, con los miembros de la iglesia donde usted pertenece, es para esto. Hay muchos hermanos que dicen que el primer día de la semana lo más importante es la palabra. Es mentira. Lo más importante es el culto que se hace el domingo, pero no se llama culto, sino la verdadera adoración. Y dentro de la oración, porque es un día especial, un día en el que usted le va a dar a Dios de lo que Él le dio en la semana, un día donde usted le va a cantar alabanzas, un día donde usted va a recordar la palabra del Señor por el que las pone, y un día donde usted va a recordar con pan sin levadura y jugo de uva el sacrificio grande y solemne que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, y donde va a cantar y va a orar también. Una conmemoración especial. El día en que comenzó la iglesia empezó a hacer esto. Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es para lo que se reúne la iglesia el primer día de la semana. No se reúne para almorzar, no se reúne para ir a la piscina, no se reúne para jugar tejo, no se reúne para ir a galleras, no se reúne para ir al fútbol. La iglesia de Cristo única y exclusivamente se reúne el domingo para hacer una adoración especial. Y es toda la iglesia. Toda. Mateo 26. Mientras tomó Jesús el pan, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. El primer día de la semana los reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí es, pan sin levadura y jugo de uva. Usted no puede coger un mojicón para celebrar la cena del Señor. Usted no puede coger un pan francés, un pan gordo, una mogolla, no sé, los chilaquiles. No, eso no. Pan sin levadura y jugo de uva. Jugo de uva puro, sin agua. Pan sin levadura, sin echarle nada. Eso es recordar. Hay hermanos que compran vino, un vinito, compremos el vino. Ese vino no, porque es un vino fermentado. El Señor dice fruto de uva. Hay una cuestión donde muchos hermanos con afán y no le muestran respeto a la acción que hizo Jesús. ¿Acaso es que Jesús fue medio a la cruz? ¿Acaso es que la sangre de Jesús estaba contaminada con qué? No, era la sangre preciosa, pura y limpia, la que el Señor entregó en el cruz del Calvario. Y su cuerpo virginal, puro, lo entregó por nuestros pecados. Y hermanitos, van a la tienda
compran el primer pan que se les aparezca y vamos a conmemorarlo. Ni siquiera se toman el atrevimiento de hacerlo puro con sus manos santas, sino que dejan que las manos de los inconversos, de los incircuncisos la hagan y pagamos 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos por el pan de la panadería. Hermanos, eso es reverencia a Dios. Así es. Salgamos del paso y ya, lo primero que encontremos. No, hermano, eso es desagradar a Dios. Alguien decía, lo importante es hacerlo. No, lo importante no es hacerlo. Lo importante es hacerlo con entendimiento. Por eso en 1 Corintios 11, si usted puede leerlo, si alguno toma indignamente la cena, usted puede leerlo allá y se va a dar cuenta de que no es así. Jesús no vino a medias a sacrificarse. ¿Y yo cómo voy a comprar el pan de la panadería o cómo voy a comprar un vino? Yo tengo que hacerlo con mis manos santas, comprar las uvas, hacerlo, el pan. Es lo santo, es lo puro y yo no se lo debo dejar a los incrédulos. Una conmemoración congregacional. Estoy emocionado. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos. La iglesia local toda. Y el que no esté, bueno, ya miramos una gráfica aquí. Una advertencia severa. Hebreos 9, 12 al 13. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire, es justo, hermano, que usted vaya a comprar un vino en la tienda por allá, que hacen por allá y que lo tienen desde cuánto ahí fermentado. ¿Es justo eso? O sea, que la sangre de Cristo para usted, ¿qué implica? ¿Qué implica la sangre de Cristo para usted? ¿Nada? ¿Un sacrificio ahí más? No. Hebreos 10, 24 al 31. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que este día se acerca. Este tiene dos connotaciones. Número uno, la cena del Señor, y número uno, el día de Cristo, cuando Él venga. Si usted, pregúntese usted que está escuchando ahí, que tiene mente abierta y que usted que es reverente, usted que ame a Dios, usted que le teme a Dios, pregúntese. Si usted no fue a la iglesia ayer, el domingo, porque le dio pereza y hubiese venido el Señor, ¿qué hubiese pasado contigo? 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Jesús no va a venir a sacrificarse nuevamente por sus pecados. Él va a venir es como juez. Y pone en aplicación, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi hermano,
Si Dios no va a pasar por inmune el sacrificio de Cristo a la humanidad, mucho menos a usted cuando pisotea la sangre de Cristo y no va a recordar ese sacrificio por pereza, por ver un partido de fútbol, porque está cansada o me disguste con un hermano. No se lo va a pasar por alto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La anunciad, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta el primer día de la semana, hasta cuando el Señor venga. Yo me pregunto, y le pregunto a usted mi hermano, ¿usted es consciente de esto? ¿Usted es consciente de que sí ha defraudado a Dios? ¿Usted es consciente de esto? Porque esto es una cosa seria. Porque el sacrificio del Señor no fue en vano, ni para que usted y yo lo vayamos a pasar como algo ahí opcional. Si estoy de ánimo, voy. Si está escampado, voy. Si tengo que comer, voy. Si me recogen, voy. Si, no, eso no se lo va a aceptar el Señor. Porque el Señor no dijo, si voy, no voy. Si voy, no voy. Él fue. Porque nos amaba en la cruz del Calvario. Piense usted, hermano, si usted realmente ha aceptado el sacrificio del Señor como Él lo manda, si lo ha hecho, o si usted lo está haciendo ahí como por hacerlo, como por cumplir, como porque no me diga nada, voy a la iglesia. Hay hermanos que van a la iglesia, es porque el predicador no les diga nada. ¿Ah? Porque el predicador no diga nada, entonces él va. No, usted tiene que ir con un propósito. El propósito fue el que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano y mi amigo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.